Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos al conversatorio del cortometraje que acabamos de ver, Vientos de Agosto. Entonces estamos con Paloma Valencia y María Elvira Mesa, directora y productoras del cortometraje. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien. Entonces les cuento, Paloma Valencia nació en Medellín, estudió comunicación y lenguajes audiovisuales en la Universidad de Medellín, realizó su énfasis en guión y en su tesis dirigió el cortometraje Camino a Victoria. Este corto fue selección oficial de nuevos creadores de Nelfixi en el 2015 y en ese mismo año estuvo en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. En el 2017 se especializa en dirección de actores en The Lee Strasberg Theater and Film Institute en Nueva York y en el 2018 estrena su cortometraje Vientos de Agosto, pues, que es el que acabamos de ver. Parte de su carrera audiovisual se ha mezclado con la dirección de videoclips con artistas nacionales e internacionales. Por otro lado, María Elvira también nació en Medellín, estudió una doble titulación de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales y Comunicación y Relaciones Corporativas, ambas en la Universidad de Medellín. Su énfasis fue la administración de proyectos. También estuvo en Australia un año estudiando negocios y en un diplomado en negocios y actualmente se desempeña como productora de videos musicales y comerciales. Entonces yo quiero iniciar preguntando sobre el título del cortometraje, que digamos que representa y así como lo simbólico pues que tiene el título y su relación con el corto. Bueno, el título Vientos de Agosto viene de los vientos de agosto, pues que se viven mucho en el Magdalena Medio. No sé si en otras partes de Colombia también pues como que azotan el campo así de fuerte como pasa en el Magdalena Medio, en el que el abuelo nuestro siempre como que vivió allá en el campo y nosotros crecimos yendo a visitarlo allá a la finca y siempre escuchábamos como decirlo como los vientos de agosto, como con preocupación, o sea, siempre los vientos de agosto traían como una connotación de algo que no era positivo, porque pues estos vientos son los que secan los pastos, secan los cultivos, entonces como para todos los campesinos y las personas que trabajan en el campo, pues estos fuertes vientos no son como positivos y son vientos muy, muy, muy fuertes que siempre pasaban pues como cuando estábamos de vacaciones allá, entonces de ahí nace en realidad es como la inspiración del título. En este caso, en el cortometraje es que traen como las pestes al pueblo y que con estas viene como este hombre misterioso que pone como toda la vida de Hugo ahí en jaque, por así decirlo, pero viene de los vientos de agosto de verdad, pues que pasan cada año acá en Colombia. Listo. ¿Y cómo surge la idea del cortometraje? La idea del corto surge unas vacaciones que fuimos a Honda, que es el pueblo donde lo rodamos, y estábamos caminando, Camilo, que es el director de fotografía del corto, María Elvira y yo por el pueblo. Es un pueblo súper bonito, súper como antiguo de Colombia, que en realidad en un momento fue un puerto muy importante cuando el río Magdalena era pues navegable, pero que ahora ha quedado casi como una ciudad fantasma, porque pues ya no es el gran puerto que antes era del comercio, y las carreteras nuevas que han hecho hacen que los carros ya no tengan que entrar por donde digamos en la Medellín-Bogotá, sino que tienen como otro desvío. Entonces el pueblo pues, o la ciudad empezó a quedar digamos como un poquito en el olvido, ¿cierto? Entonces como al ver esta situación y al ver como toda esa atmósfera que el pueblo transmitía, íbamos caminando y fue como simplemente dijimos como aquí se muere la muerte, pues como que dijimos eso y yo como que, ay, wow, es pues como que qué bonito. Y entonces ya como que llegué y empecé a escribir el guión y de ahí nació pues como la idea para Vientos de Agosto. O sea, lo escribiste fue en Medellín. Sí, lo escribí en Medellín. Listo. Vemos en el corto el tema de las plantas curativas, como todo eso. ¿Eso también lo viste en Onda o ya fue como parte de la construcción del personaje? Ambas, digamos que
sí lo vi en Onda, pero, o sea, en la plaza de Onda, que fue donde rodamos el corto, hay cosas súper tradicionales y hay un puesto como de yerbatería y está pues como el puesto en el que el señor vende pues, todas estas plantas que han sido como tradición nuestra para enfermedades y curar como dolores. Pero digamos que lo quise utilizar más como la caracterización del personaje de Hugo. Y todo el set que ven, si bien grabamos en la plaza de Onda, todo este set está montado, no es como que la tienda del señor de la plaza fuera así, sino que escogimos una parte de la plaza y el director de arte se encargó como de construir toda esta tienda para hacerlo un poco más pues como de esa época y un poco más como mágico, que también queríamos tener esa mezcla como de la magia y la realidad. Listo. ¿Cómo se da esa relación directora-productora? ¿Ya habían trabajado antes juntas o cómo se dio? Pues cómo está. Sí. Bueno, esa relación se dio al nacer. Bueno, nosotras somos primas, crecimos juntas, somos demasiado unidas, amigas desde siempre, estudiamos juntas en la Medellín y ahí fue como donde de pronto empezamos a tener como ese otro lazo como ya más profesional, pues incluso desde antes de graduarnos, y ya cuando salimos pues a un entorno más profesional, también empezamos a trabajar juntas en ciertas cosas y yo creo que siempre tuvimos en mente como crear las dos, o sea, y nos complementamos muy bien en ese sentido, pues de que Pablo es esa parte creativa, que escribe, que saca unas inspiraciones pues de debajo de la tierra. Yo soy esa parte más administrativa, numérica, logística, que también me apasiona como ver esa pasión y hacer posible esos proyectos por más volados que sean. Entonces yo creo que hemos sido muy compatibles siempre en nuestra relación como personas, nuestra relación como primas y nuestra relación profesional. ¿Y cómo se conformó el equipo de producción? Ahí era un equipo como de amigos, que igual el cine es como muy así, como más de trabajar con... ¿Cómo se conformó? Sí, mira, lo conformamos, o sea, empezamos, pues Palo empezó con la idea, me dijo a mí, Camilo Monsalve, el director de foto, pues desde que todo empezó también estaba muy ahí metido, y entre todos empezamos como a contactar a esas personas que conocíamos, que sabemos que les apasiona el cuento, que sabemos que les podía gustar mucho la historia, que sabíamos que si se sumaban al proyecto se iban a sumar pues con las ganas de dar su mejor esfuerzo. Y efectivamente así fue, porque como todo el mundo sabe, en un cortometraje pues el tema financiero no es fácil, entonces digamos que la forma en que nosotros logramos llegarle a lo que nos soñábamos fue empezar a hacer ese tema de coproducción con todas las personas que se fueron sumando al proyecto. Se sumaron personas demasiado talentosas, que le metieron la ficha, que si bien fue un parche muy de amigos a la hora de grabar, a la hora de ir, a la hora de estar, se sentía muy bacano, se sentía también esa parte profesional de cumplo con lo que tengo que hacer y lo hago de la mejor manera, y para uno es muy gratificante ver que las personas se te sumen hacia un proyecto. O sea, eso fue de las cosas más lindas de pronto como desde mi experiencia en el cortometraje, ver el amor que todo el mundo le puso al proyecto. Ya. Y me dijeron que se rodó en Onda, ¿cierto? Sí. Mismo. Y digamos retos de ese rodaje, de estar ya en otro lugar, ¿qué nos pueden contar como de esa parte? Bueno, yo creo que de pronto la lejanía del pueblo y como la escasez de recursos en muchos sentidos para una producción como esta, desde la alimentación, o sea que yo creo que la primera vez metimos la pata porque contratamos un lugar en Onda y pues el señor obviamente nunca había hecho eso y se demoró un montón, o sea, todo el mundo quedó con hambre, tal. Ya después de eso sí empezamos como todo más fácil, el hospedaje de las personas, porque nosotros
grabamos en Honda, pero nos hospedábamos como a 20 minuticos en Mariquita, entonces todo ese tema de transporte de un lado al otro durante el día, porque si no estábamos grabando todo el día con un actor, entonces vaya, recójalo, tráigalo otra vez acá, el tema de traer los equipos de FD, porque viajaban desde Bogotá, entonces el camión, ubíquelo, o sea, son todas esas cositas de producción que de pronto en un pueblo tan recóndito se pueden hacer un poquito más difícil, pero sin embargo fue muy alcanzable, o sea, yo creo que tropiezos grandes no tuvimos, la alcaldía de Honda nos apoyó demasiado, o sea, nos dejó hacer y deshacer, pinten, no pinten, háganle, bacano, los apoyamos, qué nota, qué lindo proyecto. Entonces esas cosas también te facilitan un montón porque no te encuentras con trabas reales, o sea, que por lo general son las personas, cuando una persona te dice no o te cierra la puerta o tal, ahí es más difícil como resolver. ¿Y el proceso de casting? ¿Cómo fue? ¿Fue con gente de Honda, en Medellín? No, los actores son, pues está Cristóbal, que él es el director del Matacandelas acá en Medellín, John Alex, que es un actor caleño, y la chica que también es de aquí de Medellín. Cuando yo estaba escribiendo el corto y ya estaba como en una versión más adelantada, yo empecé como a buscar acá en Medellín físicamente quién podría entrar como en el perfil de Hugo, y conocí a Cristóbal, fui al Matacandelas, nos reunimos, le propuse, le mandé el guión, y él fue súper abierto, pues como interesado en el proyecto, y me dijo que sí, que contara con él, que de una. Con John Alex yo no lo conocía, pero Camilo, el director de fotografía, había hecho ya un par de proyectos con él en Cali, en Bogotá. John Alex hace como televisión y series, entonces a través de Camilo lo contactamos, y también se quiso como sumar al proyecto, le interesó mucho. Y fue como un casting bastante interesante, creería yo, porque fue como esa mezcla de actores de teatro, pues como el conocimiento de Cristóbal es mucho más desde el teatro y tiene pues como un conocimiento muy, muy grande, es un ser muy brillante, y el de John Alex es mucho más como desde los medios ya audiovisuales, más televisivos, y María Camila era pues era una chica que no era actriz pues profesional, o sea, era una actriz no profesional. Entonces creo que, digamos, fue muy interesante tener como estos tres actores tan diferentes, de tan diferentes como trasfondos, y trabajar con ellos, ¿cierto? Como que era la primera vez también que yo, ya después de graduarme, podía como más a conciencia, pues porque mi experiencia previa había sido mi tesis, acá como abordarlo de una manera diferente, y aprender y escuchar, y sí, es como un proceso de construir entre los cuatro. ¿Y cómo fue la preparación de actores? Pues yo ahí no me había especializado todavía, entonces la verdad fue como mucho desde lo empírico, pues como desde la intuición, desde sentarnos a conversar, a hablar de los personajes, a hacer como lecturas individuales y colectivas, las propuestas que traía cada uno de ellos, pero no tuvimos muchos ensayos en realidad. Pues John Alex estaba en Cali, Cristóbal estaba muy ocupado acá. Yo creo que nosotros llegamos como un par de días antes, y esos días los usamos como para poder ensayar, para poder conversar. Más que todo leíamos el guión y hablábamos mucho como del personaje, de su motivación en cada escena, su objetivo, de dónde venía, para dónde iba. Y antes de entrar al set a rodar, teníamos, no sé, no me acuerdo, es que eso ya fue hace mucho tiempo, pero teníamos un tiempo, no sé, media hora, 20 minutos, como para poder hacer el blocking de las escenas, que eso sí está como súper bien, como súper planeado, no súper bien planeado, sino súper planeado. Hay otras pelis o otros estilos, digamos, en los que la gente tiene mucha más libertad, y es como los actores y la cámara siguiéndolos. Mi intención era como que hacer el blocking de una forma muy estructurada, según como la intención en la que yo quería abordar cada escena y el corto en general.
Y después de esta experiencia que tuviste, que te especializaste, como que, digamos, ¿qué contraste encuentras ahí? Digamos, de cómo lo hiciste sin la especialización y ahora con todo ese No, yo creo que conocimiento. no, como que tiene mucho, pues como que debe hacer caso a su instinto, como que la forma en que lo abordamos eh, funcionó muy bien en ese momento y tampoco iba en contravía. Y yo creo que a la final como que el cine y trabajar con actores y como todo este proceso tan íntimo y humano, yo no creo que sea como un método que tiene que ser así, sino que también como con lo que el director sienta que le funciona, los actores, siento que es una cosa mucho del instinto y de poderse comunicar. Eh, y en realidad como que creo que la forma en que abordamos el proceso, perdón, es que pensé que me estaban preguntando algo. La forma en que abordamos el proceso fue súper acertada. Obviamente después cuando estudié entendí otras cosas, uno dice, ay, hubiera hecho esto diferente, o esto hubiera podido ser más productivo de esta manera, y lo que te digo, como cada relación con los actores va dando como ese modo de trabajo. Pronto, ¿qué consejos para los realizadores? Después de la experiencia, de todo eso, ¿qué le podrías decir a los que están como iniciando en este proceso de realización? Eh, pues eso puede que suene súper trillado, pero la verdad yo siento que uno aprende mucho al hacer, pues como que ninguna academia, en mi opinión, va a darte tanto conocimiento y aprendizaje como hacerlo, equivocarse, tener que resolver situaciones, problemas, entender cómo son las dinámicas de un set, o sea, como que reúnanse con amigos, escriban si les gusta escribir, vayan y graben, y uno va aprendiendo y cada vez que uno graba mejora y empieza a entender como otras cosas. Yo creo que es como lanzarse al agua y hacer. Al hacer. Listo, sobre la dirección de arte, que de verdad es muy importante en el corto, ¿no? Como que hay muchos detalles en los espacios, en los vestuarios. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, ¿se fue armando con el guión o a la marcha se iba formando todo digamos, la propuesta? No, cuando yo escribí el guión no teníamos todavía equipo, o sea, éramos solamente, sabíamos que María Elvira lo iba a producir y que Camo iba a ser el director de foto, pero no habíamos como involucrado a nadie más. Yo creo que el guión es bastante descriptivo, pues como que yo creo que la forma en que lo escribí, hace mucho no lo leo, pero era súper literario y tenía muchas descripciones de los espacios, de las atmósferas, y José Julián, que es el director de arte, lo cogió, pues como que lo cogió súper fácil, conectó mucho y la primera propuesta y pues como el primer acercamiento y su primera propuesta de arte que hizo fue preciosa. Él nos entregó como una carpeta física incluso, o sea, no era una propuesta digital, sino apeló de una vez como al orgánico, a esas texturas, todo tenía, pues tenía como cosas pegadas, maticas, texturas, dibujos, y entonces él como que creo que capturó la esencia, pues de una forma súper acertada. Eh, de pronto, me gustaría hablar sobre las influencias cinematográficas, como literarias, de los referentes de este corto, pues como para la escritura, también en la producción, si pensaron en alguna película específica o ahí cómo fue. Yo creo que yo tuve más influencias literarias, es súper extraño porque en realidad cuando yo empecé a escribir y cuando empecé como a abordarlo desde la visión del director, todo era como mucho más desde lo literario. Yo estaba volviendo a leer Cien años de soledad cuando fuimos a Onda, entonces creo que eso todavía estaba como ahí muy, como en caliente en mi mente. Ya con Camilo Monsalve, el director de fotografía, él tenía muchas referencias pictóricas, que creo que también estuvo, pues como que fue súper bello, tenía muchas referencias pictóricas, como que toda su propuesta yo creo que era más
la pintura, la ilustración, el manejo de color. Él ilustra, dibuja y hacía como muchos sketches de cómo quería que se vieran las cosas, pero referencias de películas, creo que no tuve, pues lo que recuerdo, creo que no hubo así una que dijéramos esto, no, fue como todo mucho más literatura, pintura, sí. Y el tema de la muerte en el corto, que es como muy, muy fuerte, pues muy importante. Eso, como, digamos, tenías eso pensado como tema tuyo en tu obra, como lo que te interesa explorar, o fue llegando pues ya desde la ficción y demás? No, cuando yo me senté a escribir quería explorar ese tema de la muerte y de la inevitabilidad, como se dice, si lo inevitable pues de la muerte en la vida, ¿cierto? Y desde que lo empecé a escribir era un tema que quería explorar y por eso el río creo que también se empezó a convertir como en ese elemento tan importante y como narrativo de el dejar fluir, pues como ese fluir de la vida. Empezamos a conceptualizar ya un montón de cosas como de símbolos y cosas simbólicas con Camilo y con José Julián de, por ejemplo, el encuentro de ellos dos en el puente, sobre el río, como esa unión de esos dos mundos. Como que a cada escena intentábamos encontrar como ese simbolismo a la muerte o a la vida. Entonces sí, fue como súper intencional cuando me senté a escribir el corto, el tema de la muerte. Ya. De pronto me gustaría preguntarles sobre el circuito de festivales, cómo fue primero la distribución del corto, dónde se estrenó y digamos, dónde, porque pues cuando uno ve el corto desde el inicio se ve que ya ha estado como en algunos lugares. Entonces. Sí, después de Oaxaca. Bueno, en ese tema, pues vale aclarar, digamos que Paloma, más que directora también, estuvimos muy de la mano en producción, o sea, full desde el principio, metió toda la mano en producción y finalizando para el tema de los festivales fue igual, entonces nos sentamos juntas, miramos a qué festivales aplicábamos, qué festivales convenían más para el corto, o sea, que no nos fuéramos a quemar. Eso es un tema denso porque tú empiezas a leer y todos tienen como sus características, sus sís y sus nos, pero hicimos una ruta muy chévere, se estrenó en el de Rosario, en Argentina, Pablo tuvo la oportunidad de ir a Oaxaca también, las dos fuimos al New York Film Fest, el Colombian Film Festival de New York, que fue una experiencia también muy bacana, uno como que salirse de acá y ver que algo que además es tan simbólico en nuestra cultura, pues como en nuestra colombianidad o en esa parte latina, que se esté viendo en una ciudad como Nueva York, fue muy chévere. Entonces estuvo bien interesante como todo ese tema. Digamos que nosotros lo abordamos como de una parte más independiente, ¿cierto? Pues como que lo que primero quisimos hacer sí fue tener una agencia distribuidora o pues alguien que lo cogiera, hiciera toda la ruta y acortara caminos, porque ¿qué pasa? Uno muchas veces cuando manda a estos festivales pues se quedan sin, para nadie es un secreto que hay muchos cortos que se quedan sin ver, ¿cierto? Como que si no venís respaldada de una gran casa productora o de una gran casa que distribuya, puede que mandes y no lo vean. Entonces nosotros sí intentamos al inicio hacer acercamientos con empresas distribuidoras, pero no logramos, pues como no logramos que ninguna lo cogiera y empezara a moverlo, entonces dijimos, hagámoslo nosotros, así como lo hicimos desde el inicio, pues creo que era como el alma demasiado que traía el corto, o sea, nosotros habíamos mandado al FDC y también habíamos dicho, si no ganamos el FDC, hagámoslo. No ganamos el FDC, entonces dijimos, bueno, hagámoslo, miremos cómo hacemos para conseguir la gente que nos apoye, coproducciones,
Y lo mismo pasó en la parte pues como ya de distribución, como que listo, lo queremos hacer así, pero si no, hagámoslo nosotras. Entonces ahí ya pasó lo que dice María, que fue como sentarnos a mirar qué festivales. Uno siempre quiere pasar a los festivales tipo A, que son pues como todos estos Cannes, Berlín, Toronto, pero claro, se empieza a dificultar como la entrada de ellos. Entonces creo que fue algo súper como acertado que hicimos y fue a ver qué otros festivales chéveres hay donde sí tenga visibilidad de la forma en que lo estamos enviando y también pues que llegue a gente y lo puedan ver, pues porque al final uno lo hace es pues para que la gente también lo vea, ¿cierto? Entonces estuvimos en esos que llaman el Vira y pasamos a Bogo Shorts acá en Colombia. Y Bogo Shorts ya empieza a abrir muchas puertas cuando tú ya pasas acá a Bogo Shorts, porque ellos también ya lo empiezan a enviar a otras partes. Entonces estuvimos en Berlín con Bogo Shorts en una cosa que se llama Panorama Colombia-Berlín, y ahí se empezaron como a abrir puertas y a generar otras rutas, pero que en realidad fue como súper bello e interesante haberlo hecho de una forma mucho más independiente y empírica en nuestro primer corto como profesional que hacíamos las dos. Listo, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, sí, en el espacio del chat. Aquí tenemos el comentario de Sebastián que dice, muy chévere el cortometraje, el personaje del herborista le da mucha fuerza. Y Mateo Gutiérrez dice, odio a la Paloma Valencia senadora, amo a la Paloma Valencia cineasta. Muchas gracias, señorita Valencia, por su trabajo. Ay, gracias. ¿Qué más? Me gustaría de pronto hablar de la parte de la propuesta sonora, porque pues los cantos, o sea, la música de verdad narra un montón, ayuda pues como en la narración. Entonces, ¿cómo se dio pues esa parte del corto? Para esa escena final, pues de esa escena como final, es una de las escenas pues que a mí más me gusta del corto, que creo que todo el corto tiene demasiados diálogos todo el tiempo y llega un momento en el que ya dejamos los diálogos de lado y empieza a ser como mucho más silente, pero en esta escena donde entran estos alabados, siento como que se acompasa súper bien como la imagen con esos cantos de estas mujeres. A la final, el tema de la muerte es un tema como transversal en el corto, pues es como de lo que estamos hablando. Y yo sabía que existían pues como los alabados, que claramente no estamos pues como en el Pacífico, ni eran culturas afro, de las que estábamos como hablando en el corto, pero siento que son como algo súper emblemático y como tradicional también de Colombia, y cuando los escuché me transmitieron como todo ese dolor y como todo este desprendimiento de vida y como todo esto de la muerte que hablan. Entonces empezamos a buscar personas porque eso es, ¿cómo es que se llama? O sea, eso es como... Eso es autóctono de una región en Colombia. Sí. Pues, o sea, aquí en Medellín no es fácil encontrar personas que canten alabados. Inclusive esa búsqueda fue bien interesante, porque yo buscaba en internet y todo era, pues, como en la costa, sí. Y luego vi un artículo que salió de un periódico, encontré el nombre de una señora que cantaba alabados, me metí a su Facebook, salía que la última conexión había sido hace 3 años, logré ver quién era la sobrina, entonces fue muy lindo porque resultó que ella vive en Moravia y tiene un grupo de mujeres que también vinieron pues a Medellín hace algunos años, pero que siguen súper enraizadas con toda esa cultura y tienen su grupo de alabados y cantan sus alabados. Entonces fue como una parte muy bella de descubrimiento, que es lo lindo también cuando uno produce así, ¿cierto? Que uno como que te descubres, te emocionas. Entonces fue muy chévere y enriqueció, yo creo que mucho, tanto la experiencia de hacer el corto como ese canto, que fueran esas mujeres, o sea, que no fue una canción descargada, que no fue algo buscado, sino que ellas como que de verdad lo estaban cantando desde el alma y se sentía. Sí, como la autenticidad pura de esos cantos de estas mujeres. Listo. Y sobre la fotografía, porque pues es una imagen de verdad muy limpia, muy bien trabajada.
¿Tenían storyboard, solo guión técnico? ¿Cómo se dio también esta parte pues, del proceso? Camilo Monsalve es increíble, pues él es un director de fotografía que a mí me parece que es increíble, talentosísimo, brillante. Él aportó demasiado también como desde la narrativa, o sea, fue como un proceso súper como de diálogo, en el que él traía demasiadas propuestas. No hicimos storyboard, pero sí nos sentábamos a mirar cómo íbamos a abordar cada escena, cómo los movimientos de cámara nos empezaban como a comunicar también ciertas cosas, y como sí, cómo aproximar de forma pues como narrativa en el lenguaje audiovisual cada escena. Y casi todo es en Dolly, casi todo lo hicimos en Dolly, casi todos los movimientos están súper controlados. Creo que todo está en Dolly en realidad. Fue una decisión así como súper pensada desde la preproducción, esas conversaciones pues como con Camo. Y no, lo que te digo, pues a mí él me parece que es un director de foto súper talentoso, súper brillante, que le aportó muchísimo, pues como todo esto visual, logró capturarlo y hacerlo como súper posible. Y el montaje, al final, cuando ya estabas, porque vi en los créditos que tú hiciste también parte pues de... El montaje sí fue una cosa súper difícil, yo me acababa de ir a estudiar, yo acá apenas estaba como conociendo a algunos montajistas, entonces no conocía a mucha gente, como, ¿qué pasa cuando a uno lo están ayudando? Que son favores, ¿cierto? Entonces, pues, la gente tiene otros proyectos en los que les están pagando y son su prioridad. Y hay veces, el cine tiene una parte, pues hay veces que yo siento que para contar ciertas historias, o si estás montando o editando, sí tiene que haber, hay veces pues como una dedicación y meterse un tiempo. Entonces, como esto era de favores, hubo mucha gente que son montajistas súper talentosos y tesos que me ayudaron, pero no tenían toda la disponibilidad del tiempo. Entonces yo sentía que no lo estábamos logrando. Y eso pasó, creo que por 3 manos, o yo no me acuerdo cuántos editores me ayudaron, y al final yo dije, ay no, yo creo que yo aprendí a manejar esa herramienta en la universidad, yo voy a sentarme a editarlo a ver cómo yo creo que podría funcionar, y me metí a editarlo, se los enviaba, me daban sus opiniones, o se lo enviaba a una amiga directora, a un amigo director, y me daban sus comentarios. Camo también estuvo como mucho en ese proceso de montaje, Elvira, y lo fuimos como construyendo, pero ese proceso sí fue mucho más demorado y estresante que el resto de los procesos del corto. ¿Y el corto está en alguna plataforma o está pensado para montarse en No, ¿sabes qué? Pero como que qué bueno que nos lo preguntas, porque ya ha pasado mucho tiempo y lo podríamos montar y tenerlo como abierto para que la gente lo vea. Ha sido como descuido de nosotras que no lo hemos montado en ninguna plataforma. Y de tu primer corto también lo hicieron juntas, el primero. Sí, pero yo no estuve en la producción, no era arte. Ese era mi trabajo, y Elvira estaba en la universidad, y me ayudó, o sea, como que, pero también fue ahí como productora, eso ahí sí se desdibujaron los cargos completamente, o sea, todo el mundo hacía muchas cosas. Y ese tampoco está por ahí en plataforma. No, pero ese sí creo que no lo voy a montar. Ese sí creo que ese lo dejaré en los buenos recuerdos de la vida, pero ese evento de agosto creo que podemos hacer el análisis de en qué plataforma va a subirlo para que esté disponible para la gente. No, bueno. De proyectos a futuro que se viene, ya como para acá. Bueno, yo sigo trabajando en videoclips, dirijo muchos videoclips comerciales. Desde hace 2 años creo que empecé como mi ópera prima, la empecé a escribir, sí, hace 2 años. Estuve hace 2 años en el laboratorio de cinefilia de escritura de guión. Pues el año pasado con la pandemia todo estuvo frenado, entonces lo usé como en esa reescritura, que es un proceso súper diferente, o sea,
pasar de un corto a un largo es una cosa abismal, como, o sea, se aborda de una manera muy diferente, pues como desde la escritura es otra cosa, entonces me ha tomado como tiempo poder llegar a una versión que sienta que ya está lista, todavía le falta mucho trabajo. Este año estuvimos en un laboratorio de escritura súper chévere que pasamos, el año pasado lo enviamos a concursar, seleccionaban como 10 proyectos y estuvimos en Suiza con él. Y estamos en ese proceso de desarrollo, lo está produciendo la empresa Héroe Films. Somos 3 socios, Henry Rincón, Ana María Mayo y yo. Estamos en desarrollo, estuvimos en el mercado de coproducción de Guadalajara y ahí vamos. Eso es un proceso de paciencia y pues, pero lleva un camino bonito, se llama El Susurro del Río por el momento, ese es como el nombre. Entonces está. ¿Y María en qué está ahorita? ¿También va a ser parte del proyecto? Pues seguramente sí me sumaría al proyecto. Obviamente pues ya es una cosa, una dimensión mucho más grande que requería, digamos, unos productores con una trayectoria mucho más grande. Y ellos pues son increíbles. Yo en este momento acabo de volver de Australia, hace 3 meses volví de Australia, estoy entonces volviendo como a la producción de videoclips, más que todo y comerciales, y ya en eso estamos. Ahí se me ocurre preguntarles, pues el rodaje de un corto supongo que es completamente diferente al rodaje de videoclip. Ahí ustedes cómo ven esas diferencias que hubo como en el rodaje pues del corto y digamos ya la otra dinámica que es más acelerada. ¿Cómo les fue ahí en esa parte? Bueno, yo creo que lo que pasa es que en todos los sentidos es demasiado, unas fechas límites, que tenga una expectativa de algo, donde digamos haya más personas que meten la cucharada en un videoclip, que todo es así, porque es que la canción va a salir ya, entonces todo tiene que estar al aire este día. Es muy distinto a las dinámicas, digamos, uno, si bien debe hacer las cosas rápidas, también en esa parte de ficción, a veces es muy válido esas pausas para replantearse cuándo es mejor, por qué es mejor. Venga, no, mejor movámoslo una semana por esto, porque si no, no tenemos estos equipos del EFD, porque los van a usar en otra cosa. De pronto como ese combo de amigos y que yo te hablaba como de que se sumen de una forma como tan en pasión, en hagamos cine, en hagamos ficción, en qué nota, es una sensación muy distinta. Pues a mí me encanta también el tema del videoclip, porque a mí desde la parte más administrativa me gusta ese voltaje y el reto de lograr las cosas pues como en ese contrarreloj, pero la otra parte es demasiado bonita, es un proceso muy lindo. Bueno, no sé si quieran de pronto contarnos algo más de lo que se viene, pues además del corto, además del largo. No, yo creo que por el momento ya mis manos están llenas con ese, por ese largo y ese proceso. ¿Y para cuándo crees que estará el rodaje? ¿Cuándo iniciará? No sé, no sé, vamos sin prisa. Sí, igual la pandemia como que cambió los planes, toda esta parte. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos contaron, un corto muy, muy chévere. Creo que es muy interesante que toca pues habla de la muerte claramente, pero también muestra, me parece que es muy latinoamericano, que tiene como, que coge como todo lo de esa parte pues cultural. Y eso hace, yo creo que tengan pues mucha acogida en festivales, como nos contaron. Entonces, los invitamos a estar pendientes de la programación de la Cinemateca en nuestras redes sociales. Este programa de Cinema Corto se presenta 3 veces al mes, entonces ahí podrán encontrar pues la programación y saber cuándo se continúan presentando. Entonces, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por crear estos espacios en los que se pueda pues como seguir mostrando el corto a otras personas. Gracias por invitarnos a conversar con ustedes. No, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.